Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a GDental. Hola Simón, ¿cómo estás? Muy buenas, Patri, muy bien. Hemos hablado ya de bastantes temas a lo largo de toda esta temporada, pero hoy vamos a centrarnos en un tema que yo creo que interesa bastante, sobre todo para los que gestionan o quieren abrir una clínica dental. Y para ello contamos con Hugo Lobato, que es experto en consultoría dental y fundador de Ascension Dental. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado, de verdad. Estoy encantado de estar aquí. Pues cuéntanos un poquito sobre ti, qué es lo que haces en Ascension Dental, etcétera. Pues yo soy el CEO de Ascension desde hace 12 años y lo que hacemos básicamente es ayudar a clínicas dentales. Clínicas que ya están implementadas o clínicas que quieren abrir o grandes clínicas. También trabajamos con todo tipo de dentistas. Y lo que les ayudamos, básicamente, por decirlo rápido y fácil, es a facturar más, y luego lo que buscamos también es que las clínicas no dependan de los propietarios, ¿no? Que intenten tener una metodología empresarial que les permita dar mayor valor a sus pacientes y que no estén ellos en la primera línea operativa. Que si quieren hacerlo, lo pueden estar, pero la justa medida para que la clínica funcione sin ellos, ¿no? Eso es lo que intentamos conseguir con todos nuestros clientes y alumnos también de las formaciones que tenemos. A mí me gustaría preguntarte, en base a tu experiencia con otras clínicas, ¿cuáles crees que son los errores que cometemos, me incluyo, los dentistas, en nuestras clínicas? Porque entiendo que no todas las clínicas son iguales, hay clínicas familiares, clínicas más pequeñas, clínicas boutique. Es decir, hoy en día hay muchos tipos de clínicas dentales, no es el típico dentista antiguo que estaba un dentista o dos y hacían de todo, sino que hoy en día ha cambiado mucho el panorama odontológico y entiendo que también habrá que adaptarse un poco a cada situación de cada clínica. Pero bueno, supongo que habrá errores generales comunes a todos los dentistas y bueno, preguntarte eso, ¿cuáles crees en tu opinión que son los más frecuentes? Pues a ver, hay un montón de errores. O sea, ahí Pues puedo estar aquí horas. Te diría que uno de los errores más grandes que veo, por lo que me van contando los dentistas con los que trabajamos, es el típico de, oye, yo no soy empresario, nadie me ha formado, yo soy dentista y no soy empresario. Y yo un poco lo que les digo es, ya, pero es que eso de verdad que lo has elegido tú, desde el momento en el que montas la clínica dental, te conviertes en empresario. Y el error está en no querer ver que lo eres. Me parece que hay un error muy grande de perspectiva. Entonces, lo que les digo es que tienen que tomar la responsabilidad de convertirse en empresarios. Yo no les voy a decir exactamente qué tienen que hacer, lo que les voy a decir es un marco conceptual de cómo se gestiona una clínica y a partir de ahí que ellos tomen las decisiones que necesiten tomar. Pero creo que lo primero es que sean responsables de que son empresarios, de que tienen que conseguir pacientes, conseguir dinero, pagar a proveedores y dar un muy buen servicio, que creo que es lo único en lo que se centran, ¿no? En ser buen dentista, y todo lo otro lo intentan ignorar, ¿no? Entonces, el primer error es decir, oye, no soy empresario. Sí que lo eres y encima tienes una responsabilidad muy grande contigo, con tu familia, con tus trabajadores y con tus empleados para que esto salga adelante, porque si no, vas a tener un problema grave. Ser el primero. Yo eso, de hecho, lo viví en mis propias carnes. Tengo también clínica dental familiar. Mis padres son médicos y dentistas y estoy tomando el relevo. Claro, yo salí de la carrera habiendo aprendido a hacer las cosas odontológicas, es decir, tratar al paciente. Pero en la carrera, por lo menos en la época en la que hice yo la carrera, no nos enseñaban nada de gestión, cómo manejar una clínica, cómo tener una clínica, es decir, te preparaban simplemente para lo técnico y teórico. Entonces, claro, luego el mundo real no tiene nada que ver. Llegas ahí, claro, tú vienes con toda tu buena intención, tú vas a hacer las cosas bien, pero te das cuenta que tienes que también tener un equilibrio entre tratar correctamente al paciente, pero que la clínica sea rentable. Es decir, no te puedes tirar toda una mañana para hacer un empaste. Por mucho que tú quisieras dedicarle todo el tiempo del mundo a hacerlo perfecto, hay que poner una balanza, por ejemplo, tiempo y rentabilidad, que eso en la carrera no te lo enseñan. También temas de gestión de personal, que eso es un mundo entero, gestión de economía, impuestos, normativas, es decir, hay un mundo ahí que como te metas te puedes dedicar solamente a gestionar la clínica sin tratar pacientes. Entonces creo que es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta todos los que tenemos clínica, de ser conscientes que requiere ese esfuerzo extra. Totalmente. O tener a alguien dedicado solamente a eso, pero eso también requiere una inversión. Totalmente. Entonces al final es complejo. Totalmente. No, te quería preguntar cómo afecta en este caso una mala gestión financiera
a una clínica dental. Y, jolín, ¿algún consejo para esos dentistas que no piensan todavía que son empresarios, pero que sí que lo son? ¿Qué estrategias podrían llevar a cabo para llevar una gestión financiera adecuada? Y quizás no es mala gestión financiera, igual es por falta de conocimiento, Exacto, desconocimiento. o por falta de interés y decir, bueno, eso está ahí, Claro. yo sigo haciendo mis trabajos, me sigue entrando dinero, no sé lo que gasto, no sé cuánto me cuesta cada instrumento o cada material, como sigue más o menos entrando, pues lo van dejando. Entonces yo creo que es más eso, pero bueno. Sí, pero tienes toda la razón, o sea, ese es otro error súper común y yo lo veo clarísimo. La mayoría de dentistas, digo la mayoría, al 80 o 90%, que alguna habrá que salga de la norma, ¿no? Pero son unos iletrados financieros y me gusta usar esa palabra porque quiero que sea dura y quiero que lo entiendan bien, que para que la clínica les vaya bien, ellos tienen que tener un conocimiento o una maestría enorme en los temas financieros. Y no solo es saber lo que ingresan y lo que gastan, lo mismo que decías hace un momento de, bueno, aquí está entrando dinero. De verdad, una de las primeras preguntas que les digo a los alumnos es, ¿cuánto factura tu clínica? Y me lo dicen más o menos. O sea, yo sé exactamente lo que hace mi empresa todos los días, todos los días. Y luego se centran también mucho en la parte de gastos. Yo les digo, a menos que estés facturando 2 millones y no estés ganando dinero, no tienes que poner el foco en el gasto. El gasto es el que es, porque yo no creo que haya tampoco muchos dentistas que se compren cosas por comprar si no se necesitan, ¿no? Llega un momento en el que ahí te dices, oye, ingreso, gasto y no hay dinero, a lo mejor es que estoy gastando mucho en algo, ¿no? Pero normalmente lo que me encuentro es que ellos ponen el foco en esa parte de gasto y en voy a ver si recorto la telefónica, voy a ver si recorto un trabajador, voy a ver si recorto... Es que no está el problema nunca ahí, el problema está normalmente en los ingresos. ¿Cómo hago para conseguir más ingresos? Entonces, si tú no tienes una mentalidad de masterizar lo que es las finanzas, de no solo ingreso y en qué me lo estoy gastando, sino qué tengo que hacer para ingresar más y cuál es el coste de ese ingresar más, me encuentro pues cosas como las que estamos hablando, ¿no? De clínicas que pierden dinero, clínicas en las que simplemente se mueve, porque tú puedes cerrar un ejercicio en positivo, pero el mes que viene vuelves a estar en negativo porque ese dinero viene de ventas anteriores o de pacientes que han pagado por anticipado y que vas a tener que ejecutar un gasto en el futuro. Entonces, como esos conceptos no los tienen claros, al final haces lo que tú dices. Oye, si hay dinero, pero lo estoy moviendo, pero si un día se para, estás quebrado. O incluso me encuentro, hoy hacemos un vídeo, ¿no? de YouTube en el que lo explico, de una clínica que ganan dinero porque el dentista no se paga lo que debería pagarse como doctor. Entonces al final es un engaño, autoengaño. Exacto, un trabajador gratis, ¿no? Trabajador gratis. Yo gano de la empresa de dinero, pero porque no me pago. La empresa de dinero porque me pago mal. La empresa, digo, sí, claro, ¿eso qué negocio es? Entonces, tienes que ser, de verdad, el segundo punto, ¿no? Que hablábamos de errores, el segundo punto es que domines la parte financiera. Y no te digo que lleves tú el detalle de los bancos, que puedes tener una persona que te coge esa información, que te lo meta en una tabla, pero tú eres el responsable todos los días saber tus ventas, de todos los días saber los ingresos y los gastos, y ojo, dedicarle simplemente un 5% del tiempo a foco en esto. El foco tiene que estar en ingresos y en tratar bien a pacientes, no en ver los gastos, pero sí conocer la información que te lleva a poder tomar decisiones. Y tampoco tomar decisiones en base a un mes o a 2 meses. O sea, eso tiene que ser un poco una trayectoria, ejercicio, o a semestre o anual. No porque un mes digas, ostras, pues este mes hice 10 empastes menos, vamos al mes que viene ya con prisa a tomar medidas. No, o sea, hay que verlo un poco a medio largo plazo. Y luego también lo que comentabas, que a lo mejor pues, es más gasto el tener una agenda vacía, huecos en las agendas, que no tener que andar recortando en internet o en otros aspectos que a lo mejor pues, son gastos menores, que una agenda vacía a lo mejor te supone pues, un 10% de la facturación. Sí, veo que no tienen claro lo que es el sistema de prioridades. Yo les cuento muchas veces la broma de se te está quemando la cocina y dices un segundo que voy a mandar un email. Entonces es como, Dios mío, me estás matando. Sí, pero es que eso me pasa a mí porque al final estás con el foco en el paciente y en tus historias y lo otro lo dejas como secundario, ¿no? Como el tiempo que me quede libre lo voy a dedicar a gestionar mi empresa. Sí, exacto, y no puede ser así, es que es todo lo contrario. ¿Y cuál dirías que es otro de los errores más comunes? Por ejemplo, ¿se centran los dentistas suficientemente en la experiencia del paciente?
Mira, yo ahí también te diría, es muy buena pregunta, porque te diría que la mayoría de personas que vienen a mí a pedirme ayuda vienen diciéndome necesito más pacientes, necesito más primeras visitas. Y la realidad es que normalmente las clínicas tienen un volumen aceptable de primeras visitas, la mayoría de ellas, ¿vale? Pero lo que no hacen es que esas personas que van a visitarte en una primera visita se queden contigo. O a lo mejor se quedan, pero se hacen solo lo pequeñito. Sí. Entonces ahí hay un problema muy grande de protocolo de primera visita, de experiencia paciente. En nuestras formaciones lo primero que les decimos a los doctores es que esto es lo que tienen que cambiar, la primera visita. Y ahí es cuando empiezan a cambiar todas las cosas que te puedas imaginar. Porque la primera impresión es lo que... Claro. Pero en todos los ámbitos de la vida, no solo en la clínica. ¿Y cómo cambiarlo? Perdón, que te he cortado. Nada, que digo, vas a cualquier negocio y la primera impresión es lo que te dice, uy, pues voy a seguir aquí o me marcho. Exacto. Exacto, y yo tengo la siguiente teoría que además, o sea, no es una teoría porque está refutada con todos los alumnos que tenemos, que hemos formado miles de clínicas, y es que una persona, de verdad os lo digo, que a lo mejor hay mucha gente que nos está escuchando y va a decir, no me lo puedo creer, pero la gente no quiere ir al dentista, la gente no le gusta el dentista, y si voy es porque me pasa algo. Sí, porque totalmente. si puedo evitarlo... Es que es verdad, es verdad. Por suerte, eso sí que está cambiando un poco y ya la gente empieza a venir ya más por prevención, a revisiones, pero es lo típico, no voy al dentista hasta que me duele. Exacto. Claro. Y cuando ya el problema es mayor. Sí. Entonces, dicho esto, yo no me creo cuando me dicen, no, la gente viene pero no se quiere hacer tratamiento. Digo, a ver, la gente va pero no se fía de ti o no confía o no le gusta el proceso, porque lo normal, yo les pongo un indicador que es el 80% de las personas van porque algo les pasa. Y además, dentro de lo que es la competencia, más o menos todas las clínicas tienen más o menos los mismos precios, un poquito más, un poquito menos. Entonces no hay un problema de precio de es que eres la mitad o el otro es el triple de caro y por eso no me lo hago contigo. Entonces, lo que les digo es, si tú tienes un protocolo de primera visita bueno, lo normal es que el 80% de la gente se quede contigo, y lo normal de la gente normal, que no tenga ningún tipo de zumbada en la cabeza, es que además se haga el tratamiento completo, porque es algo médico. Entonces aquí es un proceso de saber atender a esas personas, de contarles muy bien, de tener también un desapego a la parte del dinero, porque veo que muchos dentistas, al ser propietarios y dentistas al mismo tiempo, parece como que huele el miedo y el paciente huele que necesitan el dinero, y entonces es como hay un conflicto de interés. Y digo, mira, cuando tú de verdad ejerces como médico y cuando toda la parte de la primera visita es buena, al final no tienes que tener ningún tipo de técnica de venta. Nosotros no enseñamos técnica de venta. Parece que sí, pero no. Lo que les enseño es a tratar bien a la gente, a ser transparente, y la consecuencia de hacer eso es que vas a vender. Pero no vengas a mí a preguntarme, dime trucos. Digo, eso no existe, es hacer bien las cosas, fin, no hay más. Y cuando haces bien las cosas, la gente que tiene que ir al dentista se va a hacer las cosas contigo. Sí, no hay nada más, no hay trucos. ¿Y pasa? ¿Y debería el propio dentista explicar los presupuestos o delegarlo en otra persona? Tienes que delegarlo, porque entonces ahí se ve el conflicto, pero totalmente, o sea, que quizá no lo haya desde un punto de vista de parte del doctor, ¿no? Que diga, oye, yo no tengo ningún conflicto porque voy a ser lo más transparente, lo más profesional, y no tengo ningún conflicto. Yo explico mis presupuestos a los dentistas y no tengo ningún conflicto. Les digo, mira, yo voy a ser profesional y te voy a decir lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Hazlo tú o hazlo con nosotros. Y no veo que tenga ningún conflicto, pero creo que los pacientes sí que ven un conflicto ahí. ¿Por qué? Porque el sector está muy denostado y se han hecho muy malas prácticas durante muchos años. Entonces ahí está el fallo. Sí, yo creo que también incluso el paciente, o sea, para la parte del dentista puede ser un poco violento empezar a hablar de números con el paciente cuando le acabas de explicar algo médico, porque luego el paciente dice, vale, si me hago... El paciente también a alguno le gusta regatear y hay que dejar claro que eso no es un mercadillo. Si me hago esto, pero si me hago lo otro, no. O sea, esto es un tratamiento médico, lo que te ha dicho el doctor es esto, y luego la otra persona que le vaya a explicar el presupuesto tiene que tener claro lo que le dijo el doctor también, para no contradecirse. Exacto. Porque el paciente va a buscar la fisura siempre, a ver dónde está el eslabón más débil para sacar beneficio propio. No todos. Hay el típico paciente que dice amén a todo y genial, que es el paciente perfecto, que entiende lo que le quieres hacer, está de acuerdo, ve la necesidad y acepta. O sea, ese es el paciente ideal. Pero cada vez más vemos pacientes más exigentes, más informados y desinformados también, por otro lado, y que están buscando también precio, pero con mucha calidad y buena atención. Es decir, quieren todo al precio más bajo. Es un poco la tendencia que, por lo menos personalmente, estoy viendo, más exigencia cada vez.
Sí, a mí me parece bueno lo de la exigencia porque al final Sí. eleva el nivel de servicio. Si no sabéis, España es uno de los países que tiene mayor nivel de clínicas dentales del mundo. Bueno, nosotros Sí. nos dedicamos a mirar por todos lados y es que es un sector en España que es que hay muchísima competición y eso lo que hace es que los doctores estén mejor preparados, que tengan mejor tecnología, que además tengan mejor atención y los precios están bastante comedidos para lo que hay fuera. O sea, tú ves Estados Unidos y los precios de cualquier tratamiento Sí. Sí, es un están mundo. desorbitados y la atención no es mejor que aquí y los dentistas tampoco son mejor que No, aquí. no. O sea, el sector dental en España es puntero a nivel mundial en cuanto a inversión, en cuanto a formación y eso es gracias a la competencia que hay, que Sí. es buena en ese sentido Sí, para todos. Sí, sí. Lo que pasa es que te lleva con la lengua afuera y dices... Me gustaría, como decía antes Simón, ¿no? Ser el dentista de estar en un piso, no hacer nada, tener la clínica sin reformar y ganar mucho dinero, pero eso no es bueno para los pacientes, eso no es bueno para el sector, eso no es bueno para nadie. Entonces yo creo que eso es positivo, esa competencia y ese nivel de exigencia. Sí, por supuesto. O sea, quien le guste mejorar, estar al Exacto. día, o sea, es lo que, hay. es lo que toca. Exacto. Es lo que Sí. toca. Exacto. Y siguiendo con un poco la línea de errores, ¿qué dirías del marketing online? ¿Se cuida bien esta parcela? Pues mira, yo lo que me encuentro también aquí es, pues nosotros tenemos un montón de alumnos a los que les enseñamos, nosotros no damos servicio de agencia de marketing. ¿Por qué? Porque les contamos cómo se tienen que hacer las cosas para que ellos sean capaces de pedirle a su agencia de marketing qué es lo que quieren exactamente. Porque veo que hay una delegación de funciones y entonces tú estás encargando a un tercero, a otra empresa, que lleve la comunicación de tu marca, que no tienen ni idea de qué es lo que quieres y Nada. cómo lo quieres, porque tampoco te haces responsable de ello y dices, no, oiga, usted hágamelo y tráigame pacientes. Y a veces ni del sector tienen idea. Entonces, Exacto, ni del sector. Entonces, al final, pues aparecen fotos de médicos haciéndose pasar por dentistas en Instagram, te ponen un 2x1 o te Sí. ponen cosas que, sí, que como si son fuera el ridículas. Domino's Pizza. al Sí. final, así que, sí. Lo veo y luego hacen campañas en las que buscan que la gente llame, la gente ya van muchos, luego no van a las citas, eso genera frustración, o van a las citas y es un paciente que no se quiere hacer nada, o es un paciente que no puede ni siquiera abonar el tratamiento porque están yendo a tipo de gente que a través de la publicidad da la sensación de como que el dentista va a ser gratis. Entonces, al final el dentista se frustra y dice, el marketing digital no vale para nada. Y nosotros lo que les decimos es, no vale para nada como Sí, lo estás si lo haciendo. haces mal, claro. Porque es que, Sí, sí. es que estás haciendo tan mal que lo que tienes es que entender cómo funciona, hacerte responsable. Yo ahora aquí lo que veo últimamente, que ahí Simón yo creo que es un buen ejemplo, es el cambio generacional de dentistas de antes que no quiero ni ver las redes sociales a una nueva generación que está metiendo mucha marca personal a través de redes sociales, que está conectando con muchos pacientes y que están viniendo pacientes gracias a esa marca personal. Ahí lo que yo les digo a nuestros alumnos es, tenéis que entender o tenéis que ser críticos y sacar cuáles son vuestros valores y empezar a comunicar vosotros mismos. Un post en Instagram de 7 razones por las que lavarte los dientes. Es que, macho, eso no hace engagement ni a tu Claro. familia, ni le da me Está más que gusta. visto ya. Está muy bien. Es que es muy aburrido. Feliz día del perro. Y digo, por Dios, Sí, sí. no hagáis estas cosas. ¿Del perro de que- quién? Sí, sí. Entonces, son cosas que el paciente de verdad que no valora. Ahora, que yo vea a un Simón mirándome a la cara en su Instagram y me diga, oye, mira, aquí hacemos las cosas de esta manera, estos son mis valores, esto es lo que hago en la clínica, eso como paciente, habrá gente que le encante y habrá gente que pase, pero Bueno, como a la gente que Sí, le sí. gusta va a conectar y van a ser mejores pacientes para Sí. Simón, porque van a decir, este es el dentista que quiero que me trate. Claro, porque genera confianza al final. Es Exacto. generar confianza, Eso es. pero cada uno tiene que saber explotar lo que dices tú. Sí. Su propio Arma, sí, sus propias Exacto. armas. Sí, sí, no por hacer lo mismo que hace el resto vas a Nada, tener el mismo pero- éxito. Exacto. Lo veíamos al principio también, cuando comenzó Internet. La gente decía, ¿para qué voy a estar en Internet si a mí con las páginas amarillas me vale? Pues mira, al final Internet se convirtió en todo hoy en día, redes sociales lo mismo, y el año que viene saldrá otra cosa que hay que estar, Sí. hay que estar al día, no vale quedarse ahí. Totalmente. Además, yo te diría que, o sea, lo de la marca personal es que en 2024 es verdad que ha explotado, pero como tú te pongas en 2025, vas tarde. Es que esto tenías que estar ya metido aquí generando, porque claro, cuando lo hagan todos, ahí va a ser Cuesta la muchísimo más competencia. llegar al... Totalmente. Si llegas, porque Exacto, con si tanta llegas. competitividad es muy complicado ya llegar al Sí, nivel que uno le gustaría. exacto. Ujú. Y cada vez es más profesional, el cómo se hacen las cosas. Entonces, si no estás o no quieres estar,
va a ser complicado los siguientes años. Y saber que requiere un esfuerzo también. Mucho, además. Que no es solo lo que decías tú, voy a una agencia, hazme esto. Yo quiero, porque muchas veces me hacen consultas compañeros y demás, me dicen, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero llegar a tener esto. ¿Cómo hago? ¿Con quién tengo que contactar yo? Primero, saber que vas a tener que dedicarle muchas horas de tu esfuerzo, no un día, ni una semana, ni un mes, ni un año. Es decir, esto es una carrera de fondo. No vale con ir a la empresa de marketing y decirle, oye, yo quiero que me hagas eso que está haciendo esta persona, que es lo típico. No es decir, a mí me gusta algo y voy a un sitio, oye, hazme lo mismo que están haciendo estos. No funciona así. Porque aunque hagas lo mismo o intenten hacer lo mismo, no va a funcionar igual. Porque no es tú, o sea, no lo estás desarrollando tú desde tus valores, desde tu experiencia, desde tu forma de intentar transmitir lo que tú quieres para tu negocio, porque a lo mejor tu negocio no es el mismo que el mío ni que el del vecino de enfrente. Entonces hay que hacer un análisis interno de ver qué quiero mostrar, qué quiero conseguir y cuánto estoy dispuesto a invertir a nivel personal, a nivel monetario también, porque también tiene unos costes para conseguir ese objetivo. Sí, yo les pongo muchas veces el ejemplo del gimnasio. Digo, esto es ir al gimnasio. Esto nadie te lo puede hacer por ti. El esfuerzo lo pones tú, la dieta te la tienes que hacer tú, tienes que ser tú. Eres tú. Y ahora puedes tener a alguien que te apoye, que te ayude, que te diga cómo ir un poco más rápido, que te apoye a nivel emocional, ¿no? De venga, ánimo, que estás en el camino, mira que estás mejorando, a medir, etcétera, etcétera. Pero todo el esfuerzo y el objetivo lo tienes que marcar tú y tú eres el que da las directrices al otro para que te ayude a conseguirlo, ¿no? Pero es que es así, o sea, no has dicho que no has podido hacer mejor. Y quería hacer otra pregunta, lo típico. ¿Primera visita gratuita, sí o no? Pues mira, últimamente lo estoy tratando mucho porque me lo preguntan mucho porque es algo que también les duele mucho a los doctores, ¿no? El decir, ¿por qué tiene que ser esto gratis? Yo lo que les digo es, mira, en el sector la primera visita gratuita está implementada. Entonces, tú lo puedes cobrar. Al final es una decisión propia de cada una de las clínicas. Pero lo que tienes que saber es que si la vas a cobrar, tu primera visita tiene que ser muchísimo mejor que una primera de la gente que lo hace gratis. Efectivamente. Entonces, ¿qué vas a hacer para que esto sea espectacular y que sea diferencial con algo gratuito? Y luego tienes que saber comunicarlo para que la gente le vea el valor. Ahora, si tú lo que vas a hacer... Eso es importante también. Claro, porque la gente entra a internet pone, o llama por teléfono, ¿me vas a cobrar la primera visita? Uno te dice que sí, otro dice que no, y te dice, pues me quedo con el que no. Si total no sabe lo que me van a hacer, el paciente piensa, me van a hacer lo mismo. Me van a ver, ¿me vas a cobrar solo por verme? Hombre, por verte no. Hay que explicar, no, esto es un acto médico, requiere una serie de pruebas complementarias. Claro, el paciente dice, vale, y si no me haces ya empieza con la negociación. Y si no me haces la radiografía, ¿me la vas a cobrar también? A ver, yo voy a dedicar una hora de mi tiempo a escucharte, a ver cuál es tu problema. Tú vas al psiquiatra, te cobra 150 euros por escucharte, ¿no? El primer día, tal cual. Pues, o cualquier otro médico, el ginecólogo. La gente no pone pegas por pagar en otros profesionales, pero en el dentista, como bien dices, está tan al uso el no cobrar la primera visita que la gente se extraña si se la cobras. Y dices, no, o sea, yo personalmente soy de la opinión de que hay que cobrarla porque es tu tiempo. Le dedicamos muchísimos recursos. En nuestra clínica, por ejemplo, nuestro protocolo, le recibimos al paciente, le hacemos la historia clínica, una persona la acompaña primero, le explican qué va a consistir la primera visita, se recogen los datos. Luego la pasamos a la sala de espera 5 o 10 minutitos para que puedan ver en las pantallas y aclimatarse un poco en la clínica. Luego pasamos al gabinete, le hacemos un escáner completo, un CBCT, radiografías de cuadrantes, fotografías intraorales y de cara, para que luego cuando entre el doctor tenga todas las pruebas a mano para poder hacer el diagnóstico más preciso o por lo menos darle ya la mayor información posible en esa primera visita al paciente. Se le hace la exploración intraoral, extraoral y luego se le dedica tiempo a decir lo que tiene, y cómo se podría mejorar. Obviamente siempre escuchando lo que el paciente demanda, porque algún paciente a lo mejor te viene, mira, yo solo quiero que me hagas aquí un empaste porque se me rompió esta esquinita del diente. A lo mejor tiene una enfermedad periodontal, quistes, piezas para extraer, pero solo quiere centrarse en eso. Nuestra labor como profesionales médicos es informar de todo lo que tiene, aunque luego el paciente se haga un empaste. Pero es un acto médico, es decir, tú estás diagnosticando. Eso pues considero que se debe de claro, yo ahí te diría que lo segundo que te iba a contar es sí o no. Pues, fíjate cómo tú eres capaz, ¿no?, de conseguir que la gente pague por esta primera visita y probablemente además consigas que la gente se haga el tratamiento completo. Yo ahí diría, vale, yo lo mediría y vería, ¿está esto generando una barrera de entrada a gente que
podría venir y hacerse el tratamiento y lo mires. Yo lo que les digo a mis alumnos es, imagínate tener esa primera visita que tú me has contado, darla gratis y gracias a darlo gratis puedes ser capaz de calcular el volumen de gente que se hace tratamiento, porque la gente viene gratis y de repente les cuentas todo lo que me acabas de decir y dicen, wow, qué pedazo de clínica y esto ha sido gratis, ¿cómo será la parte de pago? ¿Vale? Entonces, si tú imagínate que cada persona que te dice, oye, sí, me lo voy a hacer, me voy a inventar el número, son 2.000 euros, pues entonces tú lo que tienes que querer, me imagino es, oye, si quiero generar volumen, pues lo que tengo que hacer es gratis, no hay barrera de entrada, porque sé que cada 100 personas que viene, 80 se van a hacer el tratamiento y me van a dejar 2.000 euros. Entonces lo voy a levantar. Yo les pongo el ejemplo mío mismo. Yo he ido a llegar a ir a ver clínicas en Canarias, en Mallorca, en Galicia, en el último pueblo perdido que tardó 2 días en llegar, gratis. ¿Por qué? Porque si yo le llego a decir a los doctores, oye, voy a verte, pero te voy a cobrar el desplazamiento, que más o menos son unos 200, 300 euros, depende. Ya no entran. Ya no me llaman. Y digo, claro, pero es que cada vez que me llaman, yo voy, pues hago mis números y digo, pues de cada 10 visitas que hago, me van a contratar 3 o 4. Pero un ticket tan alto que me merece la pena darle gratis a los otros 7 que no me contratan el viaje gratis, porque los 3 que me lo contratan van a pagar los viajes de los otros 7. Yo ahí le veo 2 problemas a eso, que también lo hemos analizado mucho, lo de cobrar, no cobrar. Le veo 2 problemas. Uno, que la gente viene a hacerse la primera visita y si le haces gratis, si le haces todo eso, para coger la información de una clínica que confía y luego se va a otro sitio con esa información a hacérselo, a otro sitio más barato, y dice, bueno, yo ya fui a este sitio, ya me dijeron lo que tengo, confío en eso, pero me voy a hacer los tratamientos a otro lado. Y por otro lado, el segundo problema es que también nos sirve un poco de filtro para esa paciente que solo va a preguntar precio. Claro. Entonces, si ya le vas a decir que le vas a cobrar la primera visita, es un paciente que está interesado en ir. Está un paciente que le preocupa su salud o que tiene algún problema y que lo quiere resolver. Si es el paciente que dice, si me vas a cobrar no voy, pues a lo mejor no es mi perfil de paciente. Porque sé que a lo mejor luego me va a dar yo ahí problemas. O sea, estoy totalmente contigo y yo lo que le digo a los alumnos es que esto es un juego de números. Entonces tú dices, oye, ¿dónde está tu problema? Tu problema es que tienes mucha gente llamando, mucha gente viniendo que luego no se hace. Entonces digo, evidentemente pones a los filtros y dices, esto no, esto no, esto no. Si ese es el problema. Ahora, si tú no tienes ese problema o es un problema muy pequeño y es simplemente algo de percepción, de, oye, es que la gente viene aquí, pero ¿cuántos? ¿2 de cada 100? Te digo, pues fuera, no hay, la primera visita es gratis, pero porque haya 2 que vengan a bichear y a dar vueltas, no tienes que encoger el volumen de pacientes que te entran. Pero al final en números es analizarlo y decir, aquí toma la decisión, aquí no. Nosotros también lo hemos hecho. Oye, para hablar conmigo es gratis, pero yo te pongo un formulario y te hago unas preguntas. Quien quiere contestarlas, dedícale tiempo. Dedica tiempo. Y además hay una pregunta al final que es, si me vas a llamar, o sea, coges la agenda y luego no te presentas, te voy a meter en una lista negra y no vas a volver a hablar conmigo en la vida porque me estás matando el tiempo. Porque yo me tengo que leer todo el formulario, que para eso preparo un montón de preguntas, me preparo la reunión, quedamos a 1 hora y yo voy preparado. Aunque es gratis, yo me lo estoy preparando pues igual que una primera visita vuestra. O sea, que es que te lo preparas. Es que en todos los negocios es lo mismo. Exacto. Yo digo, mi primera visita, pero me la voy a preparar, de verdad, y lo voy a hacer lo mejor posible y te da una solución gratis o de pago, porque también doy soluciones gratis. Hay gente que no contrata nada y dice, oye, que es que con lo que me has dado gratis, y digo, si no pasa nada, si yo tengo los números, de cada 10 me van a contratar X, no pasa nada, me vale. Entonces, pero sí que les pongo muy claro, si me vas a dejar tirado, es que jamás porque claro. te bloqueamos el dominio. Lo mismo que cuando fallan los pacientes a las citas, que eso al final te duele. Te fastidia muchísimo porque es tu tiempo que está bloqueado. No solo que no vas a poder atender a ese, sino que no vas a poder atender a otro. Claro. Entonces, eso de hecho los restaurantes ya están empezando a cobrar las reservas, en peluquerías que lo vi la semana pasada también, y me parece bien, porque es una falta de respeto, por lo menos avisa. Totalmente. O sea, si al final no vas porque te ha pasado algo vale. Eso es normal, pero si no vas porque no te da la gana, pues... Pero es que le confirmas la cita al paciente el día anterior y no viene al día siguiente. Y dices, pues si te acabo de llamar el día anterior. Sí, nosotros lo tenemos. Me fui a la playa. Sí. Alguno que te lo dice, no, como salió el sol me fui a la playa. Muy bien. Nosotros tenemos avisos de, oye, lo que te penalizo es el no asistir, pero si me la quieres reagendar a otro momento o incluso cancelarla con más de tiempo de antelación, digo, ahí no pasa nada, digo, pues ya está. Pero el que no te presentes es lo que de verdad me duele. Sí, es como la vida normal. Si yo quedo contigo para tomar un café y de repente no apareces, digo, ostras, le pasó algo. Claro, por lo menos avisa, oye, no voy a poder ir o lo que sea. Sí, dices, no pasa nada otro día. Claro.
Y por ir recapitulando también otro poco, Hugo, otro error que consideres también muy frecuente que se comete en la gestión de las clínicas dentales. Pues mira, uno de los que también personalmente veo que hacen mucho, ¿no?, es el ser autoempleados de su propia clínica, el no pensar como empresarios. Lo hablábamos un poco al principio, ¿no?, uno de esos errores. Y cuando tú eres empresario, yo no hablo de que se conviertan en el lobo de Wall Street y que intenten estafar a los pacientes o que hagan pues, los líos, ¿no?, que hemos visto en grandes franquicias. Eso no es ser empresario. O sea, ser empresario es dar un valor tan alto a los pacientes que el dinero que esta gente te pague por ese valor les parezca poco. Eso es ser empresario. Ser empresario es que tengas a un equipo encantado de trabajar en tu clínica. Un empresario no es una persona que tiene trabajadores esclavizados ni nada de eso. Un empresario es gente que da mucho valor a la sociedad y por eso la consecuencia es ganar dinero. Ahora, cuando tú no tienes una empresa que está enfocada en dar un valor muy grande a mucha gente, entonces te conviertes en un autoempleado. Y eso, lo malo que tiene siendo dentista es que le dedicas un montón de horas y tienes todo lo malo de trabajar para otro, pero que es para ti mismo. Sí. Y encima tienes todo lo malo de no ser empresario, o sea, todo lo malo de ser empresario, perdón, que es el dolor de cabeza que decía antes Simón del personal, el dolor de cabeza de los pacientes, el dolor de cabeza de los proveedores, el dolor de cabeza de hacer los números y encima para no estar ganando dinero y estar echándole muchas horas. Yo muchas veces les digo, a ver, te compensa más trabajar para un tercero, que vas a ir de lunes a viernes y llega el viernes y te dices, olvidas. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Y te vas a la playa. Ya se puede quemar la clínica. Que a mí me da igual. Me da igual. Y llega un lunes y dice, uy, que es que no me apetece ir. Y dices, que no voy, cambia la agenda. Y le haces el lío, exacto, al otro. A mí. Lo que os hacen a vosotros. Tal cual. Y encima, los doctores ganan mucho, mucho. Ahora, cuando tú te conviertes en autoempleado de tu clínica, le echas ahí un montón de horas, ganas menos que los colaboradores que vienen a tu clínica y tienes todos los dolores de cabeza. Entonces, error, pues no pensar como un empresario. Pensar como un empresario es cómo hago que esto facture más, cómo hago que esto dé un muy buen servicio, no dándolo yo, y cómo poco a poco me voy a ir quitando para tener las cosas buenas de tener una empresa que es esto me genera dinero sin estar yo todo el tiempo dedicado aquí, porque tengo otras personas que están trabajando para mí. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Cuándo ocurre esto? Sin descuidar la marca personal, porque al final, si tú estás generando una marca personal y la gente viene por ti y luego tú no estás, también puedes tener el riesgo de que la gente deje de venir porque venían por ti. Entonces también tienes que fomentar el valor del equipo o de la clínica, que es un servicio, que no es solo de una persona y que vengan por ti, que es también otro de los errores quizás que veo. Nosotros conseguimos tenemos un montón de alumnos y un montón de alumnos que lo que han conseguido es que llamándose la clínica con el nombre de ellos, ¿no? Doctor Paco, pues que tengan clínicas funcionando sin ser ellos ni los que pasen las primeras visitas ni los que atiendan, pero sí que son la marca personal, sí que son el rótulo que hay fuera en la calle y es verdad que hacen parte de relaciones públicas, ¿no? Apareciendo en vídeos, apareciendo por allí, presentándose, dándose vueltas por la clínica, pero llevan más la gestión estratégica que la operativa de estar trabajando en el día a día. Incluso cogen los tratamientos que ellos quieren. Hay otra persona que pasa la primera visita, pues esto lo va a ver el cirujano que es el doctor Paco, que es el dueño de la clínica. Ah, pues mira qué bien, me va a ver él. ¿Es ortodoncia? No, ya no te ve otra persona. Pero está dentro de un sistema que hablábamos antes de la primera visita que hace que el paciente confíe en todo el proceso y dice, pues si es que esto tiene parte racional, tiene parte emocional, tiene todos los ingredientes que me hagan, ¿por qué no? Si es que me lo tengo que hacer, porque me están diciendo que me lo tengo que hacer de manera objetiva, ¿por qué tengo que desconfiar de este sistema, ¿no? Eso es lo que tratamos de buscar, ¿no? Con las clínicas, esa mentalidad que decía de empresario, que tienen que tener, que de verdad que es obligatorio. ¿Y cuáles son las conclusiones o los consejos que tú darías a una persona en cuanto a gestión de clínicas dentales? Pues mira, yo lo que les propongo siempre a los alumnos que tenemos cuando empiezan, y a lo mejor puede parecer un poco osado para la gente que no me conozca de nada, pero les digo, tenéis que marcar un objetivo muy grande y ambicioso. Algo que te haga temblar, algo que te dé miedo, que te dé pánico. Porque tienes que estudiar para el 10 para quedarte en el 8. ¿No? Exacto, es algo así, pero incluso te diría, piensa en sacar un 12. ¿Cómo vas a sacar un 12 si eso está a 10? Pues tú piensas en sacar un 12. ¿Cómo vas a conseguir que ese profesor te ponga un 12 cuando la máxima puntuación es un 10? Entonces, a partir de ahí, pues lo planificamos. Oye, ¿cómo es mi vida con ese objetivo? ¿Cómo funciona la clínica cuando yo lo que quiero es, no les digo que tienen, o sea, fíjate lo que te voy a decir, que puede parecer grande, pero digo, además, un objetivo ambicioso no es 1 millón, es más allá. En 1 millón
es cuando las cosas empiezan a funcionar. Hasta ahí es dolores de cabeza. Entonces no me plantees algo menos de eso, porque menos de 1 millón no vas a ser capaz de salirte, de que la clínica tenga valor, de que todo funcione, de que tú puedas estar ganando dinero sin estar en el día a día, de delegar, porque claro, si tienes a un doctor no estás cobrando tú como dentista. Entonces, lo primero que hacen es marcar el objetivo, hacen una planificación y en base a esa planificación pues generamos acciones concretas, ¿no?, para llegar a cabo. Mi trabajo ahí es que esas acciones que ellos mismos han visto que son las necesarias para llegar a ese objetivo, darles las instrucciones muy concretas de cómo se hacen. Cuando dicen, vale, para llegar aquí necesito más pacientes, evidentemente, pues así es como se consiguen más pacientes. Oye, para llegar a poder no estar trabajando en la clínica necesito delegar, efectivamente. Voy a necesitar un doctor, así es como se contrata un doctor. Y yo te lo doy, esa parte te la doy hecha, pero es necesario que ellos tomen esa responsabilidad que hablábamos al principio del todo, de qué es lo que quiero, y cómo es el proceso, y tiene que salir de ellos el saber qué es lo que tienen que hacer, establecer prioridades, yo les ayudo también a ello, y luego les doy las acciones concretas, el cómo se hacen para que vayan muy rápido para conseguirlo, ¿no? Y buscamos pues que esto lo saquen también en un tiempo razonablemente rápido, porque claro, decir, oye, voy a llegar a 1 millón, pero en 10 años, pues es a 100.000 al año, es que eso lo hace también cualquiera muy tranquilamente. Ahora, el éxito está en, pues voy a hacerlo en 6 meses. Entonces, ahí hay un reto grande de muchas cosas que hay que hacer y poner el foco y empezar a trabajar por ello. Eso es lo que al final hacemos en Ascension con nuestros alumnos. Yo tengo una pregunta. Es un poco la pregunta que tienen muchos de los compañeros que hablamos de este tema, que es cómo confiar o cuándo confiar en un coach dental o en una empresa para que me diga a mí lo que tengo que hacer. Yo lo digo por experiencia propia, que hace unos años tuvimos también, nos lanzamos a hacer una especie de consultoría y demás en nuestra clínica. Fue horrible, fatal, porque al final acabo aprendiendo más el que nos venía a hacer la consultoría que nosotros. O sea, fue una formación para la otra persona porque no tenía ni idea de cómo funcionaba nuestra clínica, de cómo era nuestro negocio, de qué queríamos conseguir. Entonces se basaba simplemente en la teoría de lo que dicen las escuelas, los libros, las formaciones, pero no se metió directamente en mi negocio, en mi clínica para sacar adelante los objetivos que queríamos. Entonces creo que hay mucha gente que desconfía. Hay mucha diversificación, muchos anuncios que vemos en internet. Consigo que tu clínica facture el triple, te voy a conseguir 10.000 pacientes. Claro, ¿hasta dónde creemos todo eso? Y cómo tenemos, qué cosas nos tenemos que fijar para fiarnos de este tipo de consultorías? Claro, mira, lo que ha sucedido últimamente, nosotros llevamos aquí muchos años en el sector. Es verdad que en la parte digital, no te voy a decir menos, sino simplemente porque hemos estado menos expuestos, porque no le dábamos la importancia que tenía, puesto que en el mundo offline pues generábamos muchos clientes y he visto también esos anuncios. O sea, mi Instagram me detecta como si fuese un dentista y me pone esos anuncios y a mí se me abren las carnes cuando veo, te llevamos 10 pacientes de implantología, facturar 30.000 euros por gabinete, digo, vamos, yo es que de verdad que alucino. El tema aquí que veo es que ha habido muchísima gente que viene pues de estas franquicias quebradas de iDental, de Dentix, que vienen a enseñarte lo que ha hecho que esas empresas quiebren. Entonces digo, pues, ¿en qué cabeza cabe contratar a alguien que ha recibido enseñanzas de una empresa quebrada a contarte a ti? Digo, lo que va a hacer es fastidiarte, es que te va a quebrar, es que no hay más. Porque si me dices, bueno, es que son los ejecutivos que además han aprendido la lección y saben cuál es lo que ha fallado, pues todavía. Pero es que me estamos hablando de gente que estaba en la primera línea de batalla de esas clínicas, haciendo cosas poco éticas muchas veces, presionando a pacientes para que metiesen financiaciones. Entonces ahí lo que veo es, ¿cómo te puedes fiar de este tipo de gente? Entonces yo veo un error común en todo lo que me has contado, que al final vuelvo a apelar a lo mismo. Hay una responsabilidad del que compra el servicio, porque al final yo lo que veo es, si hay vendehumos es porque hay gente que compra a vendehumos, porque si no, no existirían. Entonces, no quería usar la palabra vendehumos, pero lo has definido perfectamente. A mí me hace gracia, a mí hay veces que me lo llaman, yo hago una publicidad y me llaman vendehumo y digo, pero vamos a ver, que llevo 12 años, que tenemos 300 logos de clínicas, que tenemos un montón de casos de éxito, que te vas a ver las reseñas y al final yo no le digo a nadie, oye, contrátame y te va a ir bien. Yo digo, oye, yo te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Luego, y tú eres el que tienes que ejecutar. Claro. Toda la parte estratégica, eres tú el que la tienes que pensar. Yo lo que te voy a decir es, dentro de tu diseño, cómo lo vas a hacer para que tengas éxito. Y te voy a corregir, te voy a decir, oye, piénsalo 2 veces porque no estás tomando las decisiones bien conforme al planteamiento de datos que me estás dando.
pero la responsabilidad de ejecutarlo Tuya, sí. es tuya, de establecer la estrategia es tuya, yo te voy a ir guiando y te voy a ir apoyando, ¿no? en eso. Y además, lo bonito que tenemos es que nosotros tenemos una comunidad de dentistas que hablan entre ellos. Entonces, intentamos ser transparentes, tú compartes el objetivo, compartes tu plan, con un montón de dentistas que tienen cada uno su plan personal, pueden dar su su visión, estructura y te dice, oye, ideas, sí, sí. Exacto. Yo estaba como tú y esto no funciona. Yo estaba como tú y hice esto. Oye, prueba esto otro. Y entonces nos vamos entre todos retroalimentando. Y eso es lo que ese apoyo común y esa transparencia es lo que hace que todas las clínicas avancen. Incluso para aquellas personas que dicen, a mí no me está funcionando, lo exponen públicamente y entre todos sacamos qué es lo que no te está funcionando de manera concreta. Porque quizá, por ponerte un ejemplo, oye, no me funcionan las rellamadas. ¿A cuánta gente has llamado? A 10. Es que claro, si llamas a 10 personas, te puede pasar las dos cosas. O que nadie te venga, o que te vengan los 10. Sí, Claro. sí. Pero tienes que llamar a 2000. Entonces, cuando llames a 2000, hablamos de si te funciona o no te funciona. Pero lo que va a pasar es que te va a funcionar, simplemente por intentarlo. O a lo mejor es a ver qué estás contando exactamente. Pero eso te lo va a dar la comunidad y te lo voy a dar yo. Yo te voy a decir el cómo se llama y si tú lo ejecutas y tienes ese marco, ¿no? de estrategia, de... Tienes todos los ingredientes y luego tú te lo cocinas. Exacto. Sí. Pues es muy difícil que no te vaya bien. Te puedes ir mejor o peor, pero cuando tú comunicas lo que estás haciendo, claro, Simón, es que tienes que llamar a 10 veces más personas para que esto te funcione. Sí, sí. Ah, vale, lo haces y te va a ir bien. Eso es un poco lo que yo veo. Cuando te intentan vender soluciones mágicas de te voy a llevar pacientes, es que va a pasar de todo porque no te estás haciendo responsable del proceso. Sí. Eso es lo que yo veo. Que este tema daría para Nada, mucho, sí, para ya- mucho, ya puedo pero hablar tenemos mucho. que ir cerrando ya y te quería hacer dos preguntas un poquito más random. ¿Qué es lo que más te pone de tu profesión y si tienes alguna anécdota que te haya pasado en todos estos años? Que se pueda contar. Sí, pues mira, lo que más me gusta, sinceramente, es nosotros, claro, yo digo, ayudamos a dentistas, pero lo que realmente hago, de verdad, es ayudar a los pacientes. Y ¿sabéis lo que me has dicho eso de que te pone? A mí lo que me pone es cada vez que le ponen reseñas, que las medimos, oye, ¿cuántas reseñas vais teniendo? ¿No? Que es una especie de condecoración Sí. que hacen los pacientes Sí. al proceso, Sí. ¿no? de la clínica. Yo siento que me las están poniendo a mí. Eso lo tengo que decir aquí. Porque veo que eso es gracias a lo que nosotros hemos conseguido. Porque si la clínica tiene 4 reseñas y de repente tiene 500, gracias al proceso que hemos implementado, digo, estas son mías, estas no son de la clínica. Lo habéis hecho vosotros, pero aquí el que está detrás es mío. Eso es algo que me pone, ¿no? El ver que estamos ayudando ya no a todas las clínicas, sino a los trabajadores, a la familia de esos dentistas, ¿no? Que también relajas a la economía, mejoras las relaciones personales, los trabajadores y los pacientes, ¿no? Que le estás ayudando a un montón de gente a conseguir la sonrisa soñada gracias a un mejor trato, ¿no? Eso es lo que me pone realmente, el ayudar al último reducto de gente. ¿Y alguna anécdota que tengas? Pues mira, me voy a acordar toda mi vida, una clínica a la que fui, tenían ya el protocolo de primera visita implementado y estaba allí sentado en una clínica, todo muy rosa, muy bonito, muy de chicas, ¿no? ¿Vale? Era todo así. Y en un sitio bastante deprimido de Andalucía. Llego y me hacen esperar y estoy en la sala de espera y estaban teniendo una primera visita y cuando pasa el paciente del gabinete al despacho, veo a un tío muy grande, con muy mala pinta, estaba dando voces dentro del gabinete. Claro, están todas las chicas allí, estoy yo y digo, este hombre nos va a pegar a todos. Pero era una clínica dental. Era una clínica dental. Digo, me va a tocar pelearme con este señor. Yo estaba allí de traje de consultor. Digo, bueno, a ver, se mete en el despacho y bueno, el señor sale, se marcha, de ahí no pasa nada y con muy mala pinta, ¿eh? Y me dice la auxiliar que han vendido un tratamiento a ese señor de 32.000 euros. Me lo enseña y empiezo a ver dinero. Y digo, ¿pero esto qué es? Y dice, nos ha dicho que sí. Pero yo en ese momento pensé, a ver, este señor no tiene 32.000 euros. Y me dice, y me ha pagado 20.000 euros ahora mismo. Tenía un taco de billetes así de grande. Y digo, ¿perdona? Y dice, sí, es que no lo sabía, pero le ha tocado Euromillones. Hostia. Le han tocado 200 millones de euros a este señor. Y yo, Joder. ¿cómo? Y dice, lo primero que ha hecho ha sido venir aquí y decir que quería la boca nueva. Qué guay. Y como yo les había enseñado que no tenían que hacer diferenciación entre gente y gente, decía, Claro. le tratas a todo el mundo perfecto. Efectivamente. Pero es verdad que el señor tenía muy mala pinta. Era 2 metros, con tatuaje, pelo largo, muy desgarbado totalmente y además dando voces. Digo, madre mía.
porque tenía ontofobia el señor. Ujú. Y entonces dice, me habéis convencido, me lo voy a hacer con vosotros, ¿cuánto? 30.000. Pues yo pensaba que iba a ser menos, pero Como vamos, estos. de 20.000 Jolín. y luego os traigo los 12.000 euros restantes porque no los llevo encima. Y digo, oye, fenomenal. Y que además les invitaba, que si todo iba bien, a comer a un restaurante carísimo de allí de la Costa del Sol. Jolín. Qué Y bien. digo, oye, enhorabuena por haber tratado a esta persona tan bien y este es el reconocimiento a esto. Y eso lo vi en directo y dije, qué alegría. Bueno, desde luego. Pues con esa anécdota y con todo lo que nos has contado nos quedamos, Hugo, y yo personalmente te doy las gracias por haber venido. Muchísimas gracias A a ver si te vosotros vienes por otro día invitarme. también. Sí, Sí, hombre, por seguro. supuesto. Los que queráis. Pues Muchas nada, gracias. y a vosotros otra vez, gracias por estar ahí.